ahí está. Vale, Ya está. bueno, en esta ocasión no he sintetizado el texto, sino que sencillamente he optado por una opción más económica en cuanto a tiempo y sencillamente he copiado del PDF, que no se ve muy bien además, los párrafos o partes que me interesaban más. Ahora bien, hay elementos que, bueno, pueden resultar interesantes, que aquí no aparecerán, pero que podemos hablar de ellos más adelante. En todo caso, hoy lo que correspondía eran las páginas 119 y 162 del tercer volumen de los Grundrisse, que comienza con este fragmento, ¿no?, de la versión primitiva de la contribución a la crítica de la economía política. Para los que llevamos ya un tiempo leyendo, lo normal, sí, para mí por lo menos ha sido el caso, imagino que para vosotros también, es que os hayáis encontrado con que estas páginas son extremadamente similares en algunos de sus argumentos con elementos que ya habíamos observado previamente. Estas páginas se dedican al dinero. Aquí Marx pues, va a hacer una serie de apreciaciones que son de carácter puramente físico, también histórico. Incluso a veces parece que estamos en un relato de literatura antes que en un relato de economía política. No obstante, evidentemente el trasfondo es el que es de economía política y de una crítica al capitalismo como modelo de producción y al papel que juega el dinero. Marx comienza estas páginas, bueno, pues directamente al meollo, podría decirse, con ese lenguaje hegeliano que le caracteriza en estos textos. Y nos dice algo tal que así en la página 121. El dinero es la negación del medio de circulación en cuanto tal, de la moneda, pero al mismo tiempo, al poder ser constantemente reconvertido en moneda, contiene a esta negativamente, en cuanto a su determinación positivamente, como moneda universal, pero en cuanto tal es indiferente con respecto a la determinación formal, y es, en esencia, mercancía en cuanto tal, mercancía omnipresente, no determinada localmente. Esta indiferencia se expresa ahora especialmente en que ahora solo como oro y plata es dinero, y no como signo bajo la forma de la moneda. Aquí ya nos está adelantando una serie de argumentos que va a desarrollar más adelante y que no son, ni diría yo, sencillos ni intuitivos. Tal vez ya nos hemos acostumbrado a esta idea de Marx del dinero como oro y plata, pero eso no es algo tan intuitivo a día de hoy porque no es, digamos, la vivencia que podemos tener todos en nuestra cotidianidad. Pero desgranando un poco lo que nos dice ya en este inicio, vamos a ver, ¿no?, poco a poco qué es lo que quiere decirnos. El dinero es la negación del medio de circulación en cuanto tal. Es decir, el dinero, y aquí se está refiriendo al dinero oro y plata, que es muy importante hacer esta distinción, el dinero como equivalente universal y no como mero signo de valor, es la negación del medio de circulación. ¿Por qué? Porque el dinero, en este papel de oro y plata, representa la tesaurización, creo que lo llama, la tesorización, el hecho de sacarlo de la circulación es sacarlo del proceso circulatorio y conservarlo como un tesoro, como una reserva de valor. Entonces, en ese sentido, está negando esa circulación. La niega en cuanto tal, porque el propio capital, en su elemento de acumulación y de necesidad de acumular reservas, está sacando, ¿no?, precisamente parte de esa riqueza de la posibilidad de circular y niega esa circulación al mantener ese dinero estático, ¿no?, en ese sentido, no fluyendo con el capital necesariamente, en el proceso de formación del capital. Y nos dice, pero al mismo tiempo, al poder ser constantemente reconvertido en moneda, lógicamente el equivalente universal puede ser reconvertido en moneda nacional, ¿no?, en una moneda de uso y circulación nacional. Especialmente los casos que está analizando Marx, que son de un desarrollo del capitalismo más temprano, en el cual pues, las monedas nacionales tenían una acuñación fundamentalmente metálica, es decir, eran elementos de plata u oro y en otras ocasiones cobre u otros materiales con un signo del Estado que fluían dentro de la circulación nacional bajo una legalidad específica. Y por lo tanto, los lingotes de oro que tú podías intercambiar para saldar cuentas y saldos con otro país podrían ser luego reconvertidos en divisa nacional en caso de que dicho país usase el oro como divisa. Pero bueno, el caso es que vemos cómo aquí se produce esa transmutación de forma sencilla.
sin mayor problema, digamos. Y nos dice, contiene esta negativamente, es decir, el dinero contiene la moneda negativamente. Y en cuanto a su determinación, es decir, en cuanto que es medida también del dinero, la contiene positivamente, como moneda universal. En cuanto tal, es indiferente con respecto a la determinación formal, es decir, el dinero como oro y plata, en última instancia, va a ser independiente del signo de valor que le pueda poner la legalidad de un Estado, sí, bueno, la legalidad de un Estado, la capacidad subjetiva de un poder político de imponerle una circulación obligatoria, y en esencia, mercancía en cuanto tal, mercancía omnipresente, no determinada localmente, mercancía podríamos añadir indiferenciada, omnipresente, no determinada localmente, indiferenciada, universal, es decir, mercancía que una vez se ha extendido el modelo de producción capitalista, pues es válida en todos los rincones del planeta, por lo menos del planeta donde domina el modelo de producción capitalista, ¿no? Esta indiferencia se expresa ahora especialmente en que ahora solo como oro y plata es dinero, es decir, lo que decíamos inicialmente, aquí Marx se está refiriendo al oro y la plata, los cuales considera única y exclusivamente como este dinero que funciona como equivalente universal. Entonces, ya aquí en estas páginas, pues tenemos un adelanto bastante claro de todo lo que va a aparecer en estas páginas más adelante. Y es que estos son algunos de los argumentos fundamentales que va a repetir continuamente. En ese sentido, pues, como vemos, cierto lenguaje hegeliano, que tal vez no lo he traducido a la perfección, en todo caso podemos discutirlo o podéis preguntar en cualquier momento, pero sobre todo mantener esta idea, ¿no? De que mm, son unas páginas un tanto reiterativas en ese sentido y es importante, bueno, tener claro desde el primer momento qué nos está contando, porque si no, igual nos podemos perder un poco. Continúa en la página 122 con esta idea de que se convierte más bien en el precio realizado. El dinero, dice, se convierte más bien en el precio realizado en sí mismo, en él, y en cuanto tal, también en el representante material de la riqueza universal. La parte final es más sencilla, es más clara. Dinero y oro, como hemos dicho antes, es una mercancía no determinada localmente, universal, omnipresente, y en ese sentido representa la riqueza universal. Si nos metiéramos a analizar sus elementos físicos, podríamos decir que el oro no se oxida, no se degrada. La plata va en la misma línea, aunque con unas cualidades inferiores en ese sentido. Entonces, son elementos no caducos, imperecederos. Y, por lo tanto, su materialidad le sirve para cumplir esa función de representante material de la riqueza. Pero son representantes de la riqueza universal fundamentalmente porque hay un acuerdo social, internacionalmente, en que esa es los elementos materiales que pueden funcionar como reservorios de valor, como reservas de valor, con independencia de lo que pueda suceder. Evidentemente, y para todos nos es claro, que el oro y la plata tienen unos valores de uso limitados. Pueden dedicarse al lujo, pueden dedicarse a cuestiones de la industrialización, como pueden ser metales conductores, ¿no? Por ejemplo. Pero más allá de eso, sus valores de uso no tienen un cariz tan determinado como lo pueden tener otras mercancías, como es una silla, sino que tienen un cariz mucho más social. Valor de uso también sería el dinero, la plata y el oro como unidades de medida. Y a mí me llama la atención esto que dice aquí, ¿no? Se convierte más bien en el precio realizado en sí mismo, en él. Él mismo se otorga a sí mismo esa unidad de medida. Es como si se diese nombre a sí mismo. Es decir, se autodetermina. Y esto, en última instancia, le va a conferir, evidentemente, pues una gran apariencia de autonomía con respecto al resto de mercancías. Continúa, se niega también al dinero en la determinación en que solamente es medida de los valores de cambio. Es decir, como esta unidad de medida. Tiene unos valores de uso social, vamos a decirle, mucho más amplios. El mismo es, en efecto, la realidad adecuada del valor de cambio. Como decíamos antes, es la forma material apropiada para expresar el valor de cambio, el trabajo abstracto. Y esta, en su existencia
y es esta en su existencia metálica, ¿no? La forma adecuada. La determinación de medida, en este caso, ha de ser puesta en él mismo. Es su propia unidad y la medida de su valor. La medida de sí mismo en cuanto riqueza, en cuanto valor de cambio, es la cantidad de sí mismo que el dinero representa. Claro, por un lado, él se nombra a sí mismo, se pone su propia medida, se autodetermina en ese aspecto. Pero en cuanto a riqueza, en cuanto a valor de cambio, él lo es en tanto que es una cantidad de sí mismo. Es decir, tantos lingotes de oro valen tantas horas de trabajo, o tanto trabajo abstracto, tanto trabajo indiferenciado. Entonces, eso es variable en la medida en que varía la relación entre el valor que representa ese metal y, y el valor de las propias mercancías. Ese metal no tiene, como veremos más adelante, su valor no es fijo, sino que es móvil, fluctúa. Vaya, esto no se lee nada bien. Entonces, bueno, voy a hacer una prueba, un segundo. Bueno, así se ve un poco mejor, luego lo vuelvo a poner en pantalla completa. En cuanto a medida de su cantidad, era indiferente en cuanto a medio de circulación. Era indiferente su materialidad, la materialidad de su unidad. Es decir, como herramienta para permitir la circulación, nos es irrelevante su cariz material, su carácter material. En cuanto a dinero, en esta tercera determinación, la cantidad de sí mismo como determinado cuanto material, por ejemplo, número de libras, es fundamental. Una vez presupuesta su calidad como riqueza universal, no subsiste en él más diferencia que la cuantitativa. Es decir, que cuando ya partimos de la base de que tiene una calidad reconocida universalmente, es decir, que tiene una utilidad como tesoro y representa en ese sentido la riqueza universal, lo único que nos importará en ese sentido es su cuantificación, ¿no? ¿Qué cantidad de oro tenemos o de plata? Y continúa, si bien el oro y la plata son riqueza universal, tenemos que en cuanto a cantidades determinadas, solo las representan en determinado grado. Y por tanto, de manera inadecuada. Esto surgirá de nuevo y como decía anteriormente, no nos debe sonar nuevo, es algo que ya hemos leído. El todo debe tender siempre a superarse a sí mismo. Ojo, eh, esta frase me parece curiosa. Igual la podemos debatir más posteriormente. No sé exactamente a qué se refiere con el todo. Yo creo que tal vez podría referirse a un concepto afincado en la filosofía hegeliana que yo no manejo, o bien podría referirse a otra cosa. En todo caso, es significativo porque sí que parece coincidir, ¿no?, con la típica dialéctica del capitalismo, por el cual nunca es suficiente y siempre debe subvencionar mayor trabajo, enajenar mayor cantidad de trabajo y siempre debe acumular y expandirse, y es algo que yo diría que también se transmite a la filosofía, a la psicología y a las actuaciones políticas de las sociedades modernas capitalistas, esta necesidad, este impulso, entendido como de supervivencia, diría incluso, por seguir creciendo y seguir ampliando y controlando mayores cuotas. En todo caso, volviendo a la cita, si bien el oro y la plata son riqueza universal, tenemos que, en cuanto a cantidades determinadas, solo las representan en determinado grado. ¿Cuál es el problema aquí? Sí, representan riqueza universal. Esto lo hemos dado por supuesto. Y antes hemos dicho que solo nos importa, por lo tanto, la cuantía de oro y plata. Ahora bien, ¿hay suficiente oro y plata para respaldar todos los valores de cambio de una sociedad? ¿Hay suficiente oro y plata para permitir una acumulación creciente, una, una tesaurización, lo llama aquí Marx, creciente del capital succionado de los trabajadores? Bueno, más adelante Marx nos responderá a esta pregunta, pero aquí ya nos va adelantando que la contradicción que presentan el oro y la plata
en cierta medida, es que son limitados. Es una de sus ventajas, es una de sus desventajas. Son limitados para el propietario individual, que no puede hacerse con la totalidad de las mercancías, por lo tanto, vive una contradicción. Él cuenta con el equivalente universal, la riqueza universal, pero no es, y a pesar de ser intercambiable por cualquier mercancía, no puede intercambiarlo por todas las mercancías que él quisiera, porque está limitado en su cantidad. Y por otro lado, el mismo fenómeno aplicado a la sociedad. El dinero puede respaldar una cantidad ingente de valores de cambio, pero por determinadas relaciones sociales y desarrollo de las relaciones capitalistas, puede darse la situación en que la cantidad de oro y plata, en su limitación, en su escasez, no sea suficiente para el buen desarrollo del sistema. Vale. Bueno, entonces, visto esto, ya la siguiente página 126 nos dice así: en la proporción en que este sistema se desarrolla, evidentemente el sistema capitalista y específicamente el crediticio, que es del que está hablando, en la medida en que este sistema se desarrolla y por tanto la producción fundada en el valor de cambio, es decir, a medida que se desarrolla el sistema crediticio, se desarrolla el modelo de producción capitalista, el papel que desempeña el dinero como medio de pago aumentará de volumen en detrimento del papel que desempeña como medio de circulación, como agente de la compra y de la venta. Es decir, el dinero dejará de ser tan omnipresente, y cuando hablamos de dinero aquí estamos sobre todo hablando de plata y oro, dejará de ser tan omnipresente en los intercambios de la circulación y será relevante únicamente como medio de pago. Dejará de estar en los bolsillos de los comerciantes, los compradores y los vendedores, y estará sobre todo en los bancos. En los bancos, en las cuentas de crédito, etcétera. ¿Qué es lo que nos está diciendo al final? Bueno, pues que a medida que se vuelven más complejas las relaciones de producción capitalistas, la necesidad de tener el dinero presente como riqueza universal en la circulación, pues es decreciente, cada vez es menos necesario, porque existen otras formas de pago y otros medios de circulación. En los países de modo de producción moderno desarrollado y por consiguiente de sistema crediticio desarrollado, vemos por un lado la idea de desarrollo asociada al desarrollo de las fuerzas productivas y por otro lado la idea de que el desarrollo de las fuerzas productivas nos lleva a desarrollos ulteriores de otras facetas de la sociedad como es el sistema crediticio. Continuando, y por consiguiente el sistema crediticio desarrollado, de hecho el dinero en cuanto moneda figura casi exclusivamente en el comercio al por menor y en las pequeñas operaciones comerciales entre productores y consumidores. Los grandes capitalistas no necesitan, ya en las sociedades modernas del siglo XIX, no necesitan intercambiarse estas grandes bolsas con monedas de oro que podríamos ver en una ficción medieval. No, no es el caso, sino que cuentan, como decía anteriormente, con medios de pago y de circulación más desarrollados que permiten generar, pues, digamos, una serie de confianzas en el sistema para que esto sea una mera operación ideal, un mero apuntar puntos, números en un libro de cuenta y cerrar saldos. Entonces, a día de hoy esto es todavía más evidente cuando países están intentando sacar de la circulación el dinero en efectivo, cuando países como en España limitan el uso del efectivo a pagos inferiores a 1.000 euros, pues queda bastante claro que lo que se quiere es priorizar, por una razón u otra, el sistema bancario moderno, estos sistemas de pago mediante pues, meras anotaciones en un libro de cuentas, que es en última instancia lo que sucede con nuestras cuentas bancarias, nuestras tarjetas de crédito, etcétera. Ya ni siquiera usamos dinero en efectivo, sino que este pues está retrocediendo. Lo cual no quiere decir, por cierto, que vaya a desaparecer completamente, porque estos pequeños intercambios que todavía se producen en dinero en efectivo eh, están conviviendo con, o se deben a que existen y se deben a ciertos modelos de producción o a ciertas formas de producir en pleno siglo XXI que se asemejan a ciertas clases sociales que las van a defender, ¿no? Entonces, pues se entiende, ¿no?, que países mediterráneos pues igual tengan mayores reticencias a abandonar el dinero en efectivo porque
se entiende que algunas de las actividades que realizan sean en lo que se conoce como un dinero negro, ¿no? En B, sin que el Estado sea consciente de ello. Entonces, pues bueno, se entiende, ¿no?, que existen ciertas resistencias políticas y sociales a este avance del sistema crediticio y financiero. Habría otros argumentos, pero bueno, este es el más conocido y extendido aquí en Europa. Nos dice, su intervención física se reduce a cubrir saldos relativamente insignificantes. Estamos hablando del dinero como oro y plata, ¿no? Por eso habla de intervención física. El desarrollo del dinero como medio general de pago corre parejas con el desarrollo de una circulación superior, mediada, cerrada en sí misma e incluso puesta ya bajo controles sociales, de una circulación en la cual se suprime la importancia excluyente que el dinero posee sobre la base de la circulación metálica simple, por ejemplo, en la tesaurización propiamente dicha. No obstante, si a causa de perturbaciones súbitas en el sistema crediticio se interrumpen en su fluencia las compensaciones de los pagos, el mecanismo de los mismos, tenemos que súbitamente se hace necesario el dinero como medio de pago general y real. Vale, bueno, lo que comentábamos previamente, este peso decreciente del dinero en efectivo y del dinero como plata y oro en los intercambios reales, pero al mismo tiempo esto se domestica, se somete a desarrollos sociales pues, más avanzados, un mayor control del que se habla aquí, de control social de la circulación, una circulación, como se decía anteriormente, más desarrollada, pero todo esto se puede ver truncado porque existe una serie de contradicciones y de problemas con el modelo de escoger un representante o varios representantes metálicos para la riqueza universal, para el dinero. Y si a esto le sumamos las problemáticas que surgen del problema crediticio, que no están separadas de esta primera problemática, pero también hay que incluir otras como la tasa decreciente de ganancia que puede hacer que las actividades especulativas cobren temporalmente un peso pues mucho más relevante del que cabría esperarse, dada, pues como ya decía anteriormente, la baja tasa de ganancia, ¿no?, las bajas expectativas de ganancia, se pueden crear estas burbujas financieras. Pues cuando se producen estas perturbaciones súbitas, que dice más, en el sistema crediticio, corre el riesgo de que se interrumpa la fluidez de los intercambios y las conversaciones de los pagos, pueden ir bancos a quiebra, se puede perder la confianza en un sistema de pago específico y esto nos puede llevar a que se recurra a ese dinero universal que en la época en que Marx nos está hablando, pues es el dinero y la plata. Por lo tanto, vemos que por mucho que avance el capitalismo, todavía está anclado en estas necesidades que se derivan, como ya digo, de su propia esencia, ¿no?, de su propio modus operandi. Lo que sí viene al caso, nos dice Marx en la página 128, he avanzado un par de páginas, es que en los momentos de crisis monetarias propiamente dichas se hace visible una contradicción inmanente al desarrollo del dinero como medio de pago general. En tales crisis no es como medida que se requiere el dinero, ya que en cuanto tal su existencia física es indiferente, es decir, no es problemático la unidad de medida. Tampoco como moneda, ya que en los pagos no figura en cuanto moneda. Es decir, tampoco nos importa aquí la cantidad de oro y plata en cuanto a signos de valor, porque los signos de valor, pues ya veis, un billete lo puede imprimir una imprenta con muy bajo coste y con una velocidad pues bastante alta. Puede imprimir muchos billetes y además no solo eso, puede poner el número que quiere en el billete. Si quiere sacar, como parodiaban los Simpson, $1.000.000.000, pues puede sacar un billete de $1.000.000.000. No hay problema con eso. El problema viene más allá. En estas situaciones de crisis en las que esta contradicción pues se va a hacer más palpable. Entonces se nos dice que se le requiere al dinero universal, a la plata y al oro, en cuanto a valor de cambio que se ha vuelto autónomo, equivalente universal que existe de manera física. Es decir, se ha vuelto autónomo como relación social. El oro y la plata, evidentemente, son objetos inorgánicos, inmateriales, que de autónomos no tienen nada. Nosotros los convertimos en autónomos al darles un contenido social que no les es propio, que es el de equivalente universal. En tanto que oro y plata funcionan como equivalentes universales, se han vuelto autónomos. Y es en este papel de equivalente universal autónomo donde surge el problema en estas crisis financieras. Continúo.
Se ha vuelto autónomo, equivalente universal, que existe de manera física, sustrato material de la riqueza abstracta, en suma, cabalmente la forma en que es objeto de la tesaurización propiamente dicha. A ver. Entonces, pues ahí queda un poco claro el problema que podemos encontrar, ¿no? En ese sentido, que no funciona, que no puede, escasea y no cumple correctamente su función de capital autónomo, porque al final es eso, es un capital autónomo y no cumple su función como tesoro. Su desenvolvimiento como medio general de pago encubre la contradicción de que el valor de cambio ha adoptado formas independientes respecto de su modo de existencia como dinero. Es decir, como se nos aparece como un equivalente universal, es decir, que puede ser intercambiado por cualquier otra mercancía sin que nadie ponga ninguna pega, se está ocultando su verdadero modo de existencia, como dinero, como realidad social. Es decir, es, bueno, su contradicción en ese aspecto, como representante del valor del cambio. Y es que por un lado es una existencia física, digamos, limitada en sus elementos físicos, y por otro lado es una existencia, tiene una existencia social, que en ese sentido está ilimitada, ¿no? La sociedad no se pone en ese aspecto límites. Los únicos límites que se pone en la sociedad se los pone a sí misma, que son los límites históricos, como puede ser el propio capitalismo y sus crisis, ¿no? Es un límite autoimpuesto. Los demás límites son materiales, ¿no? Continúa. En el caso del dinero, como medio de pago, debido a la compensación de los pagos, al abolirse de estos en cuanto a magnitudes positivas y negativas, aquel puede presentarse en cuanto a forma únicamente ideal de las mercancías, como es el caso del dinero en cuanto a medida, y tal como funciona en la fijación de precios. Bueno, esto es lo que comentaba antes un poco con la idea también de los billetes, ¿no? Que tú puedes poner cualquier número al billete, etcétera, ¿no? Pues el dinero como medio de pago sí que tiene esa función, pero como las compensaciones de los pagos se eliminan las unas a las otras, pues se puede presentar el dinero de una forma puramente ideal, ¿no? Como meras anotaciones en un libro de cuentas, sin que tenga que estar presente allí el oro o la plata. En consecuencia, continúa la página 129, y como la realización de la venta por parte del comprador solo tiene lugar después de la enajenación de la mercancía vendida, es posible que las mismas cantidades de oro y plata contengan un valor mayor o menor que en la época de la celebración del contrato. Su cualidad es específica en cuanto a dinero, la de ser equivalente general siempre realizado y realizable, la de ser siempre intercambiable por otras mercancías, perdón, la de ser siempre intercambiable por otras mercancías en proporción a su propio valor, el oro y la plata, la mantienen independientemente del cambio de su magnitud de valor. Esta, empero, se halla sujeta potencialmente a las mismas fluctuaciones que cualquier otra mercancía. Esto nos lo adelantaba ya previamente. Lo que nos está aquí hablando Marx es de las dificultades que puede afrontar el sistema cuando se producen variaciones en el valor de cambio que contiene el oro y la plata como elementos materiales, ¿no? Pues un lingote de oro que se corresponde con tantos kilos de oro tiene un valor de cambio específico determinado por las condiciones de producción de dicho oro en las minas existentes en ese momento. En la medida en que cambian tanto los yacimientos de oro conocidos y explotables como cambian las formas de explotación de dichos yacimientos, se modifican el trabajo socialmente necesario medio contenido en ese lingote de oro. Es decir, que cada lingote de oro nuevo cuesta producirlo una suma distinta de horas de trabajo abstracto. Normalmente no se producen estos cambios, pero cuando analizamos a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, vemos que evidentemente hay modificaciones en las relaciones de producción que van a afectar a este tipo de circunstancias. Y en ese sentido, como le sucede a cualquier mercancía normal y corriente, va a fluctuar el precio del oro y la plata. Y esas fluctuaciones van a afectar a los tenedores de oro y plata
y a los tenedores de deuda en oro y plata. Entonces, si la plata vale menos, pagar mi deuda de 10 monedas de plata me va a costar menos de lo que me costaba anteriormente con la anterior relación de valor entre trabajo y plata. Entonces, es esto de lo que nos está hablando aquí Marx. Algunos ejemplos relevantes que pone serían, por ejemplo, el descubrimiento de las minas de plata en la España romana, España, la península ibérica, en la época romana, de la República Romana, que va a dar lugar a una modificación en los términos de intercambio del oro y la plata. Una de las características del oro que nos dice Marx y por la cual también es más interesante ideológicamente hablando que la plata, es que este es el primer metal que descubre el ser humano, porque ya aparece directamente separado de otros metales, no como la plata que aparece en muchas ocasiones mezclada con otros elementos inorgánicos. El oro, en cambio, aparece ya por sí mismo suelto, por decirlo de alguna manera, puro, y puede encontrarse en los ríos mismamente cuando, pues por la erosión geológica, pues una veta de oro que podía encontrarse en una montaña o en otro lugar ha sido erosionada por el agua y ese agua ha ido arrastrando pues pepitas de oro que han llegado al río. La otra ventaja del oro no solamente es que lo encuentras ya en su forma pura y es llamativo, que no se oxida, sino que también además es muy maleable. Entonces, las primeras civilizaciones lo tenían mucho más sencillo para convertirlo en valores de uso, en objetos de uso cotidiano o en monedas que al tener un mismo peso y una misma medida pudieran ser utilizadas como unidad de medida. Entonces, tiene una serie de ventajas muy importantes. Otro de los ejemplos que también menciona Marx en respecto a la relación del oro y la plata es el descubrimiento de las minas de plata la América, bueno, lo que sería el suramericano, que van de nuevo a alterar esta relación entre el oro y la plata. Entonces, pone una cantidad bastante importante de ejemplos. También podemos hablar de los descubrimientos en California de oro, podemos hablar de cómo los árabes, por ejemplo, me refiero a los ciudadanos de la península arábiga, en tiempos, si no recuerdo mal, romanos ya del imperio, intercambiaban el doble de oro por la misma cantidad de hierro, por ejemplo. Entonces, pues bueno, existen estas circunstancias por las cuales un modo de producción le va a otorgar un valor u otro al oro y la plata y a las relaciones de intercambio que estos guardan. Lo importante aquí es lo que se decía anteriormente y que afecta todavía a día de hoy. Modificaciones en el valor del dinero van a afectar a las relaciones entre deudor y acreedor, de forma tal que pueden beneficiar al deudor cuando el dinero disminuye de valor. Por ejemplo, hay inflación, la deuda que yo he contraído no se actualiza con la inflación, entonces que yo te pague ahora 2.000 euros me resulta mucho más sencillo que hace 6 meses, porque hace 6 meses no había esta inflación, no se había producido este proceso y por lo tanto ese dinero representaba un valor abstracto mucho mayor. Entonces, digamos, lo que nosotros debemos recoger de importante de esta cita. Vaya, que esto tampoco se ve correctamente. Bien. Ya en la página 130 pasamos al siguiente punto, que es el dinero en cuanto medio internacional de pago y de compra en cuanto moneda mundial. Entonces, vaya, nos dice que en calidad de tesoro y de medio general de pago, el dinero se convierte en el medio general de cambio existente en el mercado mundial, en la mercancía universal. No solo coincide a su concepto, sino según su modo de existencia. La forma nacional particular que conserva su función de moneda está borrada en su existencia como dinero. En cuanto tal, es cosmopolita. Bueno, pues ya vemos que en calidad de tesoro, es decir, por su cualidad de servir de tesoro y de medio general de pago, se va a convertir también en dinero universal
en mercancía universal, es decir, esta mercancía que es aceptada sin importar el tipo de usos y costumbres que tengan las distintas sociedades, ¿no? La forma nacional particular que conserva en su función de moneda queda borrada. Lo que nos dice Marx es que si yo estoy vendiendo, por ejemplo, al Imperio Qin en el siglo XIX, le estoy vendiendo em, opio, y le estoy vendiendo opio a expuertas, es decir, en cantidades ingentes, la plata que sale del Imperio Qin, pues sale en monedas acuñadas por esa dinastía. Y no es, por lo tanto, una unidad de medida en principio válida para el Imperio Británico. Los británicos, ¿qué van a hacer? Pues van a acumular esa plata, van a fundirla, la van a convertir en lingotes y esos lingotes se los van a cambiar a los franceses por lingotes de oro. Inglaterra y Francia tienen un comercio internacional, por lo tanto generan saldos y a medida que generan estos saldos, pues como los franceses usan la plata como sistema metálico y los ingleses el oro, pues van a emplear esta cantidad de plata y de oro pues para cubrir sus saldos. Como ya digo, el comercio internacional pues va a generar estas situaciones en las cuales un país o unos deudores, unos compradores, mejor dicho, van a ofrecer al mercado pues su divisa nacional, que es metálica y que por lo tanto tiene una validez limitada. Para que la validez del oro pues sea universal, va a tener que borrar, o sería conveniente al menos para los intercambios, que borrara ese cariz nacional, ¿no? Pues los fundimos, ya no está acuñada por la dinastía Qin, ahora es meramente plata y esa plata pues la podemos luego intercambiar como dinero universal y no como moneda nacional, siendo ambas cosas diferentes. En el caso de que una nación tenga una necesidad inmediata de los valores de uso de las demás, el oro y la plata se vuelven agentes extraordinariamente eficaces en la creación del mercado mundial, en la expansión del proceso metabólico social por encima de todas las diferencias locales, religiosas, políticas, raciales. Ya entre los antiguos, la tesaurización por parte del Estado servía principalmente como fondo de reserva destinado a medio internacional de pago, como equivalente de disponibilidad inmediata en casos de malas cosechas y como fuente de recursos en la guerra. Y pone aquí el ejemplo de una cita de Jenofonte. Vale. Lo que vemos aquí es una idea que va a retransmitir en varios puntos más, y es que el dinero es una realidad social. Y como realidad social se ha ido desarrollando y acompañando a la sociedad. A medida que las formas históricas de sociedad y de modelos de producción iban avanzando, se hacía necesario también desarrollos por parte del dinero como realidad social. Y viceversa, desarrollos del dinero como realidad social facilitaban el desarrollo de precisamente estos modelos de producción y estas nuevas formas de sociedad. El hecho de que el dinero no esté limitado o tenga menores límites en cuanto a su cantidad o a su capacidad de encontrarlo, es decir, que tengamos mayor cantidad de oro y plata y mayores yacimientos, pues va a facilitar precisamente que se produzcan estos intercambios comerciales internacionales y junto a ellos la expansión del proceso metabólico social que es el capitalismo. Pero al mismo tiempo vemos que ya este papel de tesoro mundial y de dinero universal ya existía en sociedades muy, muy previas al capitalismo. Claro, las capacidades que tenía este oro y esta plata de funcionar como equivalente universal eran más limitadas. Las posibilidades de acumularlo también eran más limitadas. Es decir, no desempeñaba el papel en completo, digamos, no estaba completamente desplegado, pero anunciaba ya sus capacidades y las necesidades que le iba a exigir pues, la sociedad capitalista moderna. Vale. La infancia de la sociedad burguesa en la infancia de la sociedad burguesa fue que el oro y la plata en aquella determinación como moneda mundial en modo alguno necesitaban describir el movimiento circular característico de las monedas propiamente dichas, sino que las partes se relacionaban entre sí, pudiendo mantenerse la una siempre como comprador,
la otra siempre como vendedor. De ahí el papel extraordinariamente importante que el descubrimiento de nuevos países productores de oro y plata desempeña en la historia del desarrollo, tanto en la amplitud como en profundidad del mercado mundial, puesto que el valor de uso de aquellos de uso que ellos producen se vuelve al punto una mercancía universal que, por otra parte, debido a su naturaleza abstracta, junto a la posibilidad de tráfico fundado en el valor de cambio, les impone también e inmediatamente la necesidad de esto. Bien, por un lado tenemos esta idea de que en la medida en que se determina como moneda mundial, y nos dice en la infancia de la sociedad burguesa, lo cual parece relevante, eh, una nación puede aparecer siempre como compradora y otra siempre como vendedora. Una nación que produce oro, como su producto, que es oro, es al mismo tiempo riqueza universal, equivalente general, no requiere de otras transformaciones ulteriores para funcionar como tesoro y como medio de pago, pues esa nación, su trabajo abstracto convertido en mercancía oro, le permite aparecer en el mercado internacional como un comprador absoluto. Continuamente está importando en ese aspecto. Claro, realmente lo que hace es importar mercancías y exportar otra mercancía que es la mercancía oro. En la medida en que el oro tiene ese doble papel, no aparece así a simple vista, ¿no? Por eso aparece siempre como vendedor, perdón, como comprador y viceversa. Otro elemento que me llama la atención es cómo esto se parece a los casos de los países tercermundistas o en vías de desarrollo o de capitalismo tardío, a antiguas colonias, por ejemplo en América Latina, donde la abundancia de petróleo y otros recursos naturales le sitúan aparentemente como, como vendedores, sí, como compradores absolutos, porque tienen divisas de estos recursos naturales que les permiten de esa forma acceder a dinero universal. Como todos tienen necesidad de petróleo, pues todos les van a comprar ese petróleo, lo cual les genera unas reservas de dinero universal, lo que en otros tiempos hubiera sido oro y plata, y bueno, a día de hoy también puede ser oro y plata, y esto les otorga una posición extraña en el mercado internacional con respecto a su modelo de producción, porque se enfocan tal vez excesivamente en esa producción de cara a la exportación de petróleo y gas u otros recursos, como podría ser el caucho, por ejemplo, y desarrollan menos la complejidad de su tejido productivo, de su estructura productiva. Es decir, que el comercio internacional, que como ya vemos, eh, es simbiótico. Es decir, si se descubren nuevas minas de plata y de oro, se alimenta de esto para seguir avanzando y seguir creciendo y seguir extendiendo el capitalismo, pues en ese sentido es simbiótico, se aprovecha de estas situaciones para seguir creciendo, pero al mismo tiempo, como vemos, puede tener unos impactos no deseables en la estructura económica de las naciones. Y esto requiere un análisis distinto y hay textos abundantes sobre esto, pero bueno, pues a mí me ha llamado la atención, me ha parecido curioso que se comente aquí de esta forma porque me recordaba también esa situación. Al final debemos recordar que por mucho que la mercancía oro y plata aparezcan directamente como eh, dinero universal, y esto no es algo baladí, a pesar de que ello sea así y tenga algunas ventajas, no podemos olvidar que lo fundamental es el trabajo abstracto que se ve representado en oro y plata. Entonces, si no hay un equivalente de trabajo abstracto en oro y plata, pues apaga y vámonos, porque ahí no hay riqueza social. Pero bueno, como ya digo, meramente un recordatorio y una cita, pues, insisto, interesante. Bien, continúo. La función de medio de compra y de medio de pago naturalmente se conserva siempre latente en él. Es decir, siempre va a estar latente la posibilidad de comprar y y de ser medio de pago. Como existencia en reposo y asegurada del equivalente universal, bajo la forma de tesoro, pues el tesoro está siempre reposando.
El dinero metálico no está limitado en ningún país por la necesidad de él como medio de circulación. Esto ya lo hemos visto. Decíamos anteriormente, se puede sustituir el dinero en la circulación por anotaciones ideales, anotaciones en un libro de cuentas, que se saldan las unas con las otras. No está ni limitado en ningún país por la necesidad de él como medio de circulación, por el volumen en que se lo requiere como medio de circulación. No lo está en absoluto por cualquier necesidad que se experimente de su uso inmediato. Su valor de uso abstracto y puramente social, incluso que el dinero extrae de su función como medio de circulación, se presenta a su vez con un aspecto particular de su uso en cuanto equivalente universal. Claro, el valor de uso del oro y la plata, en cuanto valores de uso abstractos y puramente sociales referidos a su función como medio de pago y medio de circulación, no está relacionado con su realidad material de forma inmediata, sino que está fundamentalmente relacionado con su realidad social. Entonces, se presenta a su vez como un aspecto particular de su uso en cuanto equivalente universal, en cuanto materia de riqueza abstracta en general. Entonces, meramente señalar aquí la relevancia que tiene el dinero en estos campos es la de ser una realidad social antes que la de ser, pues, una cantidad de protones, neutrones, unos orbitales X, unos electrones, una carga positiva, negativa, es decir, no se refiere a los elementos materiales que tiene la sustancia física, sino a su realidad social al ser social, histórica también. En el mercado mundial, el dinero es siempre valor realizado. Cuando es magnitud de valor, lo es en su materialidad inmediata, como peso de un material precioso. En cuanto a moneda, su valor de uso coincide con su uso como mero medio de circulación y se lo puede sustituir consiguientemente por un mero símbolo. Como moneda mundial, en realidad está desmonetizado. La exterioridad y autonomización del vínculo social en el dinero por oposición a los individuos en sus relaciones individuales se hace visible en el oro y la plata en cuanto moneda mundial. En cuanto moneda, en el dinero tiene todavía un carácter nacional. Esto es interesante porque además de recoger lo que ya habíamos visto con anterioridad, a saber que se borran las características nacionales del oro y la plata como monedas nacionales en su circulación mundial, internacional, el dinero universal se ve despojado, ¿no?, de esos carices nacionales, se nos dice al mismo tiempo que cuando es magnitud de valor, lo es en su material inmediata, ¿no?, como peso de un metal precioso. Bueno, hasta ahí tenemos lo que decíamos anteriormente, pero en cuanto a moneda, su valor de uso coincide con su uso como mero medio de circulación. Es decir, el dinero y la plata, cuando funcionan como monedas, su utilidad es la de ser medio de circulación y, en consecuencia, se le puede sustituir por un mero símbolo, que es lo que ha sucedido en las sociedades modernas con el dinero fiat. Ya no usamos, digamos, medios de pago que sean realmente dinero universal, no están compuestos ni de oro ni de plata. Y en ese sentido, pues los hemos convertido en meros símbolos, en meros signos de cambio. Pero nos dice que como moneda mundial está desmonetizado en el sentido de que ya no tiene esas características nacionales y sigue manteniendo esa necesidad de su materialidad inmediata como peso de un metal precioso. El oro y la plata, en cuanto medio de cambio, al igual que el intercambio mismo, originalmente no aparecen dentro del... Perdonad, pero esto no lo veo correctamente. Imagino que vosotros tampoco. A ver. Nada, sigue sin verse bien. Bueno, el oro y la plata, en cuanto medio de cambio, al igual que que el intercambio mismo, originariamente no aparecen dentro del estrecho ámbito de una entidad comunitaria social, sino allí donde ésta cesa, en sus límites, en sus pocos numerosos puntos de contacto con una entidad comunitaria extraña. Aparece de tal manera puesto como la mercancía en cuanto tal, la mercancía universal que en todos los lugares mantiene su carácter de riqueza. Entonces, de nuevo, aunque desde una perspectiva algo diferente, incluso, pues bueno, en ese sentido interesante.
El oro y la plata, como dinero universal, es decir, el dinero universal como realidad histórica, no aparece dentro de las comunidades sociales ya formadas, sino de las relaciones de estas comunidades con otras. Es decir, de las relaciones de uno con su exterior. Esto tiene una relevancia. Y evidentemente puede haber un debate, y ha habido debates en torno a qué es riqueza universal. Porque yo puedo tener unas reservas en oro y tú puedes tener unas reservas en plata y podemos no estar del todo conformes en la relación de intercambio entre el uno o el otro, o que yo vaya a aceptar tu plata y tú vayas a aceptar mi oro, por ejemplo. Y esto es un ejemplo concreto, pero podemos irnos a elementos más complicados como la aceptación del dólar estadounidense como medio de pago. Se están cada día más, al tenor de las crecientes eh, de los crecientes conflictos interimperialistas y la tensión que estos generan internacionalmente, pues cada vez más se están optando por medios de pago que eluden el dólar estadounidense. Entonces, en ese sentido, vemos que no hay un consenso en lo que a día de hoy se puede considerar como riqueza universal. Realmente yo diría que el dólar lo es, pero no lo es absolutamente y sin crítica. Hay quien quiere criticarlo y sustituirlo y pues se establecen relaciones sociales en ese sentido. A ver. Continuamos. La limitación política nacional en que en general, la limitación política nacional que en general recibe el dinero formalmente en su cualidad de medida por la fijación de la unidad de medida y la subdivisión de esa unidad, limitación que en la moneda se puede extender también a su contenido al punto de que en el signo de valor emitido por el Estado se sustituye al metal real, lo que veíamos antes, ¿no? La sustitución del metal real por los símbolos, por los signos. Es históricamente posterior a la forma en que el dinero se presenta como mercancía general, moneda mundial. ¿Pero por qué? Porque aquí, en general, se presenta en su forma concreta como dinero. Ser medida y ser medio de circulación son funciones del dinero, en cuyo cumplimiento éste adopta formas particulares de existencia debido tan solo a que más adelante esas funciones se vuelven autónomas. Entonces, lo que aquí se decía anteriormente, el dinero como realidad social y la necesidad que tiene de adoptar distintas formas a medida que avanza la historia. Entonces, como el dinero históricamente va a estar representado como riqueza universal en el oro y la plata por las cualidades físicas de estas sustancias, y que estas cualidades físicas se ascriben a las necesidades históricas y sociales, ya previamente aparece el oro y la plata como dinero universal metálico antes del desarrollo del capitalismo, antes del desarrollo del mercado mundial y desde luego antes de que el oro y la plata sean sustituidos en su función de medio de circulación y de medio de pago por los signos de valor que usamos a día de hoy. Entonces, la razón de ello es lo que aquí se nos dice, porque aquí en general se presenta en su forma concreta como dinero. Se refiere al a la forma concreta que va adoptando. Ser medida y medio de circulación son funciones del dinero, es decir, ser medida de circulación, ser medida de valor y medio de circulación son funciones, pero no es el dinero como tal. El dinero como tal, si acaso, es la suma de las funciones que tiene el dinero, su puesta en funcionamiento de las mismas y la existencia del dinero en distintas representaciones materiales, que hasta ahora Marx nos está indicando que son oro y plata. A día de hoy, y yo creo que podemos abrir este debate posteriormente, podría entenderse que esas representaciones del dinero pueden ir más allá del oro y la plata. Pero bueno, ya llegaremos. Y luego, en cuyo cumplimiento el dinero adopta formas particulares de existencia debido a que tan solo a que más adelante esas funciones se vuelven autónomas. Es decir, igual que el sistema bancario y el sistema crediticio se vuelven autónomos de la producción real,
y el sistema crediticio y el sistema bancario solamente son expresiones y funciones particulares del capital como concepto abstracto y general, pues lo mismo le sucede al dinero y al medio de circulación y al medio de pago. Un segundo. Bien. Por el propio mecanismo de la circulación se convierte de forma que era en sustancia. Se verifica aquí la intervención del Estado, ya que el signo ha de ser garantizado por el poder de la sociedad vuelto autónomo, por el Estado. Pero en realidad es como dinero, como oro y plata, que el dinero opera en la circulación. Ser moneda solo es una mera función del ser dinero. En esta función se particulariza y puede sublimarse en signo puro de valor, que en cuanto tal necesita un reconocimiento legal y legalmente obligatorio. Vale, por partes. Se nos está diciendo aquí que efectivamente el dinero en una de sus funciones como medio de circulación o medio de pago se puede transmutar de dinero real, sustancia metálica, por signos de valor. Pero se verifica aquí la intervención del Estado, nos dice más. Esto solo es posible porque existe esta figura histórica que es el Estado, que lo hace de obligado cumplimiento, ¿no? Lo hace de curso obligatorio. Nos obliga a aceptar el dinero como reservorio nos obliga a aceptar el signo de valor como representante de valor efectivamente real, aunque realmente no lo es. Solamente lo es en tanto en cuanto nosotros como individuos estamos obligados por el Estado a aceptarlo y nos hemos puesto de acuerdo en ese sentido para hacerlo así. Entonces, el signo de valor se ha vuelto autónomo, pero lo ha hecho en virtud del Estado. Por lo tanto, también vemos aquí que el desarrollo de las relaciones capitalistas cada vez más complejas, más avanzadas, etcétera, están inevitablemente vinculadas al desarrollo del Estado. No hay capitalismo si no hay Estado. El Estado es un agente necesario y que no lo trataremos aquí, pero guarda unas relaciones particulares y un desarrollo particular con el capital. Pero en realidad es como dinero, como oro y como plata, que en el dinero opera, la circulación ser moneda solo es una mera función del ser dinero. Vemos esta idea de nuevo repetida. Ser una moneda solo es una de las funciones del dinero. Esta función se particulariza y puede sublimarse, es decir, alcanzar un estado superior en ese sentido, ¿no? Un mayor refinamiento. Puede sublimarse en signo de valor puro, signo puro de valor, en cuanto tal, necesita un reconocimiento legal y legalmente obligatorio. En realidad, por ende, la forma de dinero como medio de internacional de pago y de cambio no es una forma particular del mismo, sino únicamente una aplicación del mismo en cuanto dinero. Es decir, que es un desarrollo necesario de la propia función del dinero. El dinero, ¿cómo explicarlo? Nace, digamos, en las sociedades cerradas, sociedades que no están incluidas en un ámbito internacional. Nace allí el dinero y se desarrolla con las relaciones sociales de estas sociedades cerradas. A medida que estas sociedades cerradas van desarrollándose y evidentemente tienen vínculos cada vez mayores con otras sociedades, van a generar un mercado internacional y en ese mercado internacional se va a dar nacimiento a ese equivalente universal a nivel planetario. Sería el oro. Entonces, así funciona un poco la lógica de dicha relación. Las funciones del dinero mismo, en las que de la manera más sorprendente este funciona en su forma simple y a la vez concreta como dinero, como unidad de medida y como medio de circulación, y ni como lo uno ni como lo otro. Es decir, que cumple un papel y al mismo tiempo no lo cumple. Es una cosa y al mismo tiempo no lo es. Está simultáneamente en varios sitios, está en todas partes y no está en ninguna. Es la forma más prístina del mismo. Esa forma aparece como particular solo si se la confronta a la particularización que el dinero puede adoptar. Es decir, es
lo que decíamos antes, lo es todo y no es nada, es universal, pero se lo puede volver particular. Y se vuelve particular cuando, como decimos, se la confronta la particularidad que el dinero puede adoptar como medida y moneda, en moneda, pues lo que decíamos antes, en la circulación interna, en la circulación nacional. Entonces, esto nos da un poco una idea de cuán abstracto es esta realidad social del dinero, ¿no? Cuán difusa puede llegar a ser y cómo, como otras realidades abstractas, tiene distintas formas de concretarse, de verificarse, de cristalizarse. Perdón. Vale. Bueno, paro, perdón. En las manos de aquellos se les produce en forma inmediata como... Un segundo. A ver si ahora... Hola, eso es. A ver, un segundito. En las manos de aquellos se les produce en forma inmediata como mercancía, es decir, como un valor de uso que no tiene ningún valor de uso para su productor y que solo se convierte en tal para él por su enajenación, al lanzárselo a la circulación. Nos está hablando aquí de los productores de oro. En sus manos solo puede permanecer como tesoro, ya que no es el producto de la circulación. Esto lo veíamos antes. En estos casos, ese oro producido directamente de la mina no es producto del intercambio, de cerrar parte del proceso capitalista de producción, sino que es solamente uno de sus estadios iniciales en la producción. Y la venta de esa mercancía oro, resulta ser al mismo tiempo una compra de otra mercancía. En sus manos, por tanto, al no tener un valor de uso pero, como tal por sí mismo para el productor, solo puede permanecer como tesoro. No es el producto de la circulación. No ha sido retirado de esta ya que aún no ha entrado en la misma. Primero, se lo ha de intercambiar en forma inmediata, proporcionalmente al tiempo de trabajo contenido en él, por las demás mercancías, al lado de las cuales existe como mercancía particular. A ver, debe entenderse aquí que nos está planteando un proceso lógico abstracto, en el cual yo voy al río, recojo unas pepitas de oro y ya soy inmediatamente poseedor del dinero universal y lo puedo gastar. ¿Para qué lo iba a gastar una lógica capitalista? Pues si yo soy, como diríamos, un sujeto productivo, en términos capitalistas, lo voy a gastar para obtener otras mercancías para ampliar mi producción, por ejemplo. Ya os lo está diciendo, digamos, entiendo yo, dentro de ese marco lógico. Entonces, lo va a intercambiar por otras mercancías, al lado de las cuales existe como mercancía particular. Pero por otra parte, dado que a la vez actúa como producto del trabajo general, personificación del mismo, algo en cuanto producto inmediato no, algo en cuanto producto inmediato no es, coloca a su productor en la posición privilegiada de presentarse acto continuo y ahí se me corta. Pero bueno, es lo que veíamos anteriormente, de que sí que existen unas particularidades importantes de aquellos sujetos eh, que producen oro y plata, las minas directamente. No sé si se ve mejor. No, no se ve mejor. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que se afirma en de la transformación de los valores a precios es precisamente qué sucede con los productores de oro y plata. Y realmente aquel que produce oro ya está produciendo inmediatamente un valor cuyo precio ya está determinado, por decirlo de alguna forma. No hay que hacer una transformación del valor del oro producido al precio del oro. No, inmediatamente el producto de tu trabajo, oro, ya tiene un precio internacional determinado. Esa es la postura que yo considero correcta, pero bueno, podríamos tener aquí un debate, puesto que
No es una cuestión que esté, que sea, digamos, estandarizado. Ay, perdón. El dinero en cuanto medio internacional de compra y de pago no es una determinación nueva del mismo, esto ya lo decíamos anteriormente. Es más que nada solo el dinero en una universalidad de la manifestación, la cual corresponde a la universalidad de su concepto. El modo de existencia más adecuado, en el cual el dinero se manifiesta de hecho con la mercancía universal. Si os fijáis, al principio decía que estas páginas son reiterativas y en esta cita tenemos al mismo tiempo dos ideas que ya han sido mencionadas. Una, en primer lugar, que esto no es nuevo, que ya en sociedades precapitalistas, muy precapitalistas, existía el dinero como medio internacional de compra y de pago. Y otra idea que aparece aquí es que es el oro y la plata, como dinero universal, el modo de existencia más adecuado para el dinero. Y lo es así porque el desenvolvimiento de la categoría dinero, es decir, el desarrollo de la categoría dinero hacia su crecimiento como realidad histórica, se completa o se vuelve más sublime, más alto, más desarrollado, más puro, en tanto que equivalente general universal. No equivalente general en un mercado interno, que equivalente general universal, en tanto que mercancía universal, en tanto que puede ser todo y es nada. Lo es todo porque es intercambiable por cualquier cosa y es nada porque puede transmutarse en cualquier cosa. Entonces, estas dos ideas que las hemos visto por separado en distintas páginas hasta ahora, pues aquí de nuevo nos las repite y nos las vuelve a introducir. Un carácter muy claro de manuscrito. Hay otro elemento que aprovecho a mencionar y que aparece en varias ocasiones y además formulado de la misma manera, que viene a decir, bueno, esto puede implicar tales cosas, podríamos desarrollar tales ideas, pero no nos vamos a meter ahí. Incluso nos dice, no nos vamos a meter ahí todavía porque no es comprensible o completamente comprensible si no desarrollamos primero una serie de categorías, de ideas, de conocimientos, para luego poder abordar
Vale, ya lo siento, que creo que me ha jugado una muy mala pasada un antivirus que me instalaron y que la verdad no sé para qué me lo pusieron. En fin, pero nada. A ver. Mm, no me deja compartir ahora mismo. ¿Me podéis poner como presentador o cómo funciona ahora aquí? Ujú. Ok, ahora sí. Vale, entonces lo estáis viendo. Perfecto. ¿Está grabando? Sí. Vale. Bien, pues como ya había explicado, creo, esta diapositiva, continúo. Un momentito. Vale, otra que no se ve bien. Vaya, pues. Bueno. Las últimas formas en las cuales únicamente se aprecia la autonomización, la existencia adecuada del valor de cambio en su forma inmediatamente objetiva como oro, desaparecen cada vez más en la sociedad burguesa. Las formas modernas de tesaurización, que tienen su origen en el mecanismo mismo de la circulación y son condiciones del cumplimiento de sus funciones, adquieren por el contrario un desarrollo mayor. Adoptan, no obstante, una forma distinta que habrá de ser considerada en el sistema bancario. Es decir, vengo señalando toda la exposición que nuestra realidad actual no es exactamente la que describe Marx, que tal vez el dinero universal a día de hoy ya no sea estrictamente o solo el oro y la plata, sino que también lo sean divisas, signos de valor. ¿Cómo se ha ido volviendo más compleja esta realidad? Y ahora nos dice esto, que si yo lo interpreto correctamente, porque tal vez mi interpretación no sea la adecuada, pero parece un momento de clarividencia con respecto a lo que va a convertirse el capitalismo, a saber, porque es que se ve fatal, Em, va a convertirse en un sistema en el cual el dinero universal no va a depender tanto de sus limitantes materiales, de su representación material en sustancias metálicas. Entonces tenemos que las últimas formas en las cuales únicamente se aprecia la autonomización, es decir, estas formas son además aquellas en las cuales el valor de cambio como realidad de riqueza universal abstracta se ha desarrollado tanto y se ha vuelto tan autónomo que su existencia adecuada, la existencia adecuada del valor de cambio como oro, desaparece cada vez más en la sociedad burguesa. Ya no es tan necesario el oro en ese papel. Las formas modernas de atesoramiento, de tesaurización, que tienen su origen en el mecanismo mismo de la circulación, es decir, que gracias al desarrollo de la circulación aparecen formas modernas de atesoramiento, son también condiciones del cumplimiento de sus funciones. Es decir, que el hecho de que el atesoramiento vaya abandonando, esto es como yo lo interpreto, vaya abandonando esta realidad de limitación material del oro, es también un fenómeno propio de que se cumplan las funciones de este sistema crediticio y bancario moderno y más desarrollado. Y claro, nos dice, si adquieren por el contrario un desarrollo mayor, ¿no? Las formas modernas de atesoramiento, que tienen su origen en el mecanismo mismo de la circulación y son condiciones de cumplimiento de sus funciones, adquieren por el contrario un desarrollo mayor. Adoptan, no obstante, una forma distinta que habrá de ser considerada en el sistema bancario. O sea, lo que nos está aquí alumbrando Marx es que va a haber que tomar esta cuestión con mucho mayor detenimiento. ¿Por qué? Porque a medida que se desarrollan las relaciones de producción capitalistas y el mercado mundial y se también hace más palpable esa contradicción entre la escasez del oro y la plata, su limitación cuantitativa y su requerimiento como tesoro por el capitalismo cada vez creciente en su cantidad, pues va a generar una serie de dificultades y que una forma que va a encontrar el sistema para resolverlas va a ser precisamente desarrollarse a sí mismo más allá. Si el fetichismo de la mercancía es una realidad importantísima para Marx y si el fetichismo del dinero es el mayor fetichismo de todos, pues qué menos que el fetichismo del dinero acabe autonomizándose, es decir, volviéndose tan autónomo
que no solamente el dinero engendre dinero, aparentemente, sino que además de ello, el dinero sea una realidad pura y estrictamente social, se independice y se vuelva autónomo incluso de su realidad como, una sustancia metálica. Insisto, tal vez la interpretación pueda ser diferente para esa página, para ese párrafo, pero yo es la que he, digamos, vislumbrado. Es más, voy a buscar, porque desgraciadamente eso no lo he apuntado, la página en que se dice esto, es la página 141, a partir de la tercera, de la quinta línea, no, de la séptima línea, perdón. Bueno, continuando. Ocurre, por ejemplo, con el de una... en el precio de la mercancía existe esta, en cuanto tal, valor de cambio divisible. Esto es, en cuanto a valor estimado en dinero. Nos está hablando aquí del precio de las casas. Y nos dice que el valor de un bien puede ser divisible. La casa no es divisible, pero el valor de dicha casa sí lo es. Tú lo puedes dividir, por ejemplo, para calcular el pago de la hipoteca. Entonces puedes decir, pues puedes dividir el valor de la casa en el tiempo. También lo puedes dividir en el tiempo, pero en cuanto a alquiler. No vas a ser propietario de la casa, pero estás pagando su valor en el tiempo, una forma dividida. También en cuanto a quiénes son propietarios de dicho inmueble. Y al ser propietarios, qué parte del alquiler o de la venta de dicho inmueble les corresponde. Entonces, bueno, dice así, ¿no? Puede así enajenársele a voluntad, parte por parte, a cambio de dinero. De tal suerte, aunque sea inmueble e indivisible, se puede arrojar fraccionalmente la mercancía a la circulación gracias a los títulos de propiedad sobre esas fracciones. Entonces, ¿cuántas letras de la hipoteca has pagado? ¿No? Pues ¿cuántos fragmentos del bien inmueble has adquirido hasta ese punto? El dinero opera así de manera disolvente sobre la propiedad inmueble e indivisible. Pues vemos una de las características del capitalismo es la de disolver todo lo que se le enfrenta, todas las relaciones sociales que no le son facilitadoras de su actividad. Entonces, en este caso, idénticamente, el dinero tiene también este papel disolvente. En otros escritos de Marx, pues vemos cómo nos habla de cómo el dinero disuelve las antiguas sociedades primitivas, por ejemplo. O cómo el dinero, al no tener un cariz de producción capitalista, pues tenía un efecto disolvente en la República Romana, por ejemplo, porque no tenía un papel positivo en la sociedad, sino que tenía un papel negativo. Pues en este caso, a un nivel mucho más práctico y mucho menos político, se nos está diciendo que también disuelve lo indivisible, ¿no? Divide lo indivisible. El dinero es un medio para dividir en incontables fragmentos la propiedad y consumirla parte a parte mediante el intercambio, nos dice Bray. Otra vez. En realidad, todas las determinaciones en las que el dinero se presenta como medida de valor, medio de circulación y dinero en cuanto tal, solo expresan las diversas relaciones en las cuales los individuos participan en la producción global o se comportan respecto de su propia producción en cuanto a producción social. Pero estas relaciones de los individuos entre sí se presentan como relaciones sociales de las cosas. Esto es lo que Marx nos indica en El Capital en varias ocasiones, que una de las características del capitalismo como modelo de producción es que invierte la perspectiva de las cosas, las presenta de una forma invertida, las pone del revés. Entonces, lo que son funciones del dinero son en realidad funciones de la sociedad. Y al mismo tiempo, esas relaciones entre los individuos, esas funciones en la sociedad, no se interpretan por los individuos como funciones sociales realizadas por ellos, sino como relaciones sociales de las cosas. Como si fueran las cosas las que se relacionan entre sí. Como si fuera la propia sustancia material de dichas mercancías y de dichos elementos los que les da ese cariz y esa capacidad de interactuar. Y no fueran las personas que están detrás las que realmente llevan a término y a la realidad dichas relaciones sociales.
Entonces, pues aquí de nuevo la absoluta inversión de la realidad por parte del capitalismo. Ya, cuarto punto, los metales preciosos en cuanto portadores de la relación monetaria. Hay que decir que previamente a este punto hay una serie de citas que recoge Marx que son bastante ricas, pues cita la Biblia, cita a Martín Lutero, cita a Sófocles, cita a Shakespeare. Hay un mare magnum ahí bueno, un tutum revolutum de lenguas, de escritos literarios, que bueno, es bastante agradable de leer en realidad, pero la verdad no lo he introducido aquí porque no me parecía que aportase gran cosa. Yo creo que son elementos de una índole más literaria que científica en ese sentido, lo cual no dejan de ser al mismo tiempo un testimonio histórico de cómo pues distintos pensadores de impacto han hablado, ¿no? Y han reflexionado sobre el dinero y sus funciones disolventes específicamente. En todo caso, punto cuarto, los metales preciosos en cuanto portadores de la relación monetaria. Y nos dice que funciona una mercancía en cuanto... Nos dice Joaquín que el poema de Shakespeare que aparece aquí parece ser que es en el cual se inspiró Quevedo para su poderoso caballero es don Dinero. Pues atención, si queréis, luego o más tarde, pues le damos un vistazo a ese poema. Y bueno, yo no he leído el don Dinero de Quevedo, pero bueno, habrá que echarle un vistazo. En todo caso, volviendo a la presentación, si es que en algún momento nos fuimos de ella, si, por ejemplo, evalúo todas las mercancías en bueyes, cueros, granos, etcétera, en realidad habré de medirlos en bueyes medios, en cueros medios, en granos medios, todos ellos ideales, ya que cualitativamente el buey difiere del buey, los granos de los granos, el cuero de los cueros. Existe una diferencia en el valor de uso de ejemplares pertenecientes al mismo género. Esta exigencia de indiferenciación cualitativa, independientemente del tiempo y lugar, y por tanto exigencia de la igualdad tratándose de una cantidad igual, es en este aspecto la primera exigencia. Lo que más me ha gustado de esta frase es que me ha recordado al libro de Joseph Lietzen, que era un coetáneo de Marx, que llegó a conclusiones muy parecidas que él, siendo un obrero curtidor. Lo único que su obra no se expresa con total claridad, y en ella nos viene a resaltar, entre otras cosas, esta idea de que existen los árboles y existe el árbol. El árbol es esta imagen figurativa ideal que nosotros nos hacemos en la cabeza, que contiene una serie de propiedades propias de árboles reales y que es comparable a cualquier árbol real, pero no es ningún árbol real, solamente es una figuración abstracta que nos hacemos nosotros en nuestras cabezas. En cambio, luego existen los árboles reales, que son todos ellos, a pesar de ser el mismo tipo de árbol, la misma especie, pues son muy distintos entre sí, de una longitud particular, de un grosor particular, de una edad particular. Están situados en un suelo con un pH X, sus raíces llegan a tal profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mismamente, el proceso de análisis de Marx y del descubrimiento del trabajo abstracto no es otra cosa que la constatación de que los trabajos son entre sí extremadamente diferentes en términos cualitativos, que un mismo trabajo artesanal o industrial, del tipo que sea, es también diferente entre sí con otro trabajo de la misma clase, y que por ello lo que se requiere para encontrar la riqueza es una indiferenciación de estos trabajos. Entonces vemos cómo en las ciencias sociales, al existir esta grandísima variedad de cualidades de los elementos de estudio, se requieren procesos de indiferenciación, de búsqueda de aquello que es común y que se pueda extraer a todos los objetos, partiendo ya de la base de que estos objetos o acciones o sucesos, pues como tal, en su cualidad, pues son incomparables porque son únicos, pero al mismo tiempo su unicidad, su carácter único no es
un limitante absoluto a la hora de compararlos y de establecer, pues como ya digo, relaciones que sean propicias al análisis científico, ¿no? Poco más que decir en esto. Lo que está diciendo es que la ventaja del dinero es que al tener este cariz metálico, sobre todo en sus primeras épocas, pues no presenta esta diferenciación cualitativa cuando ha sido trabajado, ¿no? Cuando no estamos hablando de pepitas de oro que hemos encontrado en el río, estamos hablando de monedas acuñadas por un Estado que pues ejerce su control sobre las unidades de medida y sobre la circulación, etcétera. La segunda nos dice que deriva asimismo la necesidad de representar diferencias puramente cuantitativas es la de una gran divisibilidad y recomponibilidad de las partes, de suerte que, con arreglo a la magnitud del valor de la mercancía, se pueda dividir el equivalente general sin que por ello se deteriore su valor de uso. Al oro y la plata, en cuanto a cuerpos simples en los que solo tiene lugar la división puramente cuantitativa, se les puede reducir a idéntica fineza, representarlos en tal forma, la homogeneidad de la calidad, igualmente divisibles, de nuevo integrables. Del oro puede incluso decirse que es el más antiguo metal conocido, el primer metal descubierto. Bien, tanto la cita anterior como esta, que se corresponden a la misma página, nos están señalando por qué el oro y la plata han ejercido pues, esa de sustancia de mercancías para representar a la mercancía universal, para representar el dinero abstracto. Pues que son idénticas entre sí, que pueden ser divisibles. Y bueno, aquí ya Marx menciona esto que ya hemos comentado previamente, de que el oro es, por sus características cualitativas, el, el metal más antiguo conocido. Y se nos dice aquí, hemos visto que el oro y la plata no cumplen la exigencia que se les plantea en cuanto a valor de cambio vuelto autónomo, en cuanto a dinero que existe de manera inmediata, de ser magnitud constante de valor, pues hemos visto que al ser mercancías su valor fluctúa. Y esto es un problema de cara a establecer relaciones de comercio internacional y de tesoro, porque aquel que lo guarda como tesoro se verá perjudicado cuando se reduzca su valor y aquel que lo guarda de tesoro y el tesoro, pues, digamos que por alguna razón estos metales se vuelven más valiosos, pues en ese sentido, el que lo tenía atesorado, pues de repente tiene un incremento en su valor, en su riqueza universal, sin haber ejercido ningún tipo de acción. Entonces, pues estos son cierto grado de incongruencias, correcciones que se producen y que evidentemente tienen unos efectos sobre la sociedad capitalista pues relevantes. Su naturaleza en cuanto a mercancía particular entra aquí en conflicto con su función de dinero. Y precisamente yo argumento que es este conflicto en su función de dinero y el desarrollo del sistema crediticio bancario de circulación y de pago lo que va a dar lugar a que se supone esa naturaleza del dinero como mercancía particular. El oro y la plata poseen, no obstante, como ya lo observó Aristóteles, una magnitud de valor más permanente que la del promedio de las mercancías, que es algo que ya mencioné inicialmente de esta exposición, que, pues, a diferencia de otros productos como eran los granos de cacao que se usaban en algunas sociedades como signos de valor, oro y plata, pues son imperecederos en ese sentido. Y hasta aquí los elementos fundamentales que yo he considerado de estas páginas. Como ya digo, hay otros elementos muy interesantes, como puede ser el caso de a nivel más literario, pues el poema que mencionábamos anteriormente de Shakespeare. De todas formas, lo dejo aquí y doy paso a la palabra. Así que voy a dejar de compartir. Un momento. Ahí está. Y si queréis, pues podéis plantearme preguntas o podemos pasar a un debate más distendido, tal vez. Adelante, Ander. ¿Se me escucha bien? ¿O se me escucha bajo? Pues como estoy teniendo problemas esto con el micrófono. Se te escucha justo bien. Si pudieras hablar un poco más alto, te oiríamos mejor. Se escucha Sí, algo. es que estoy hablando alto. Es que el problema que estoy teniendo es con Ahora se te oye perfectamente. con el micrófono.
yo quería comentar dos cosas, a ver si ahora las encuentro también. La primera de todas es una pregunta que a mí me ha surgido, una cuestión que a mí me ha surgido, que no ha salido en la presentación y que pues por eso en plan me gustaría igual comentarla, que es que en la página 130, en el párrafo de antes de que empiece el tercer capítulo, dice la reificación y exteriorización completas del proceso metabólico social sobre la base de los valores de cambio se aprecia contundentemente en la dependencia de todas las relaciones sociales respecto de los costos de producción de formas metálicas naturales, que en cuanto a instrumentos de producción, en cuanto a agentes de la creación de riqueza, carecen absolutamente de importancia. Y a mí esto me ha llamado la atención porque, si no recuerdo mal, que a lo mejor recuerdo mal porque esto ya fue hace, bueno, de hecho esto no sé ni si fue el año pasado, eh, había algunas partes sobre, pues que citaba a Adam Smith o así, y creo que algún autor más, pero creo que sobre todo a Adam Smith y si no me equivoco a Ricardo, que hablaban que si el dinero era productivo o no, o si pues el dinero pues ayudaba, pues por así decirlo, a esa creación de riqueza o no. Entonces, claro, yo aquí, o sea, entiendo que yo esto se puede leer que son en cuanto a agentes de la creación de riqueza, entendido riqueza, no como valor, o sea, no como riqueza capitalista en ese sentido de creación de valor de cambio, de creación de plusvalía, sino de riqueza en el sentido de creación de, pues, de bienes pues, de consumo bueno, de objetos como tales, como valor de uso, pero me parece ciertamente como contradictorio porque si no recuerdo mal eso, en esos apartados en los que pues, citaba Smith y así sobre la pues sobre las pues sobre el dinero, pues si era productivo o no. O sea, sí que él decía, pues como, o creo recordar que decía que sí que o sea, que sí tenían como su relevancia en cuanto a la productividad, en cuanto en ese sentido que se podría decir, en cuanto a la creación en cuanto a su importancia como agente de creación eh, de la riqueza. Y luego tenía otra cosa también que comentar respecto a una cuestión que ha comentado Víctor, que es la frase esta que ha comentado de que dice en la página, creo que es espera, la tengo aquí. La 122, empezando por abajo la cuarta línea, que es lo de el todo debe tender siempre a superarse eh, a sí mismo. Y yo aquí, yo entiendo que tampoco cuando habla con lo del todo, o sea, sí que es verdad que podría ser, pero yo no creo que le esté dando como una intencionalidad como estrictamente hegeliana en ese sentido, porque si no me equivoco, y si también no recuerdo mal de pues, cuando leí a Hegel, que fue hace más años de cuando leí lo de la productividad de Smith y de Ricardo, el todo para Hegel era algo así como cuando las determinaciones y las potencialidades que tenía pues una cosa, que en ese caso pues que podría decirse que tiene una esencia, o sea, esas potencialidades, esas determinaciones de esa cosa, eh, se realizan completamente y por lo tanto, pues en esa realización, pues por así decirlo, eh, pues se completa, pues por así decirlo, toda esa pues unidad inmanente que podría tener la cosa, sea lo que sea esa cosa, en ese sentido. Entonces, yo no sé, o sea, sí que es verdad que, o sea, que sí que se podría, o sea, leer así, y yo creo que sí que es verdad que tiene como una especie tiene como bastante reminiscencia filosófica, o sea, en ese sentido, ¿no? Porque, o sea, claro, o sea, para que, pues en este caso que está hablando pues del dinero y de esto, pues cómo afecta en ese sentido pues la materialidad y el atesoramiento y tal, pues claro, para que se complete para sí mismo, pues tiene que superarse a mismo modo esa forma pues de atesoramiento, pero no sé si sabría decir si en ese sentido yo, o sea, haría como esa misma lectura, tampoco lo he pensado demasiado, pero por comentarlo un poco, simplemente. Sobre lo primero que dices,
Pues casi me había pasado por alto ese párrafo. Y claro, es un poco complejo, pero cómo está redactado, me refiero, por el uso de las palabras y tal, pero viene a reafirmar esta idea de que realmente, pues, el dinero como función social debería independizarse de su representación material, sustancias materiales. También es verdad, y creo recordar que hubo una época, o sea, que hay unas páginas de Marx en las que explica por qué el dinero era necesario que se manifestara en una serie de metales preciosos. No era necesario que tuviese una representación eh, material. Y esa representación material debía ser algo más fuerte y más independiente que el mero hecho de que un Estado te obligue a aceptarlo. Respecto a lo último, pues no te sabría decir. No sé si Joaquín, Andrés o algún otro compañero nos puede arrojar más luz. Yo no puedo arrojar más luz porque me parece que uno de los, así como la moneda en tanto que forma de dinero en Marx ya está explicada en su expresión moderna. La moneda puede ser simplemente fiduciaria siempre que haya, dice en la página 100, siempre que haya un poder que lo avale, en la página 140. El signo de valor solo es signo allí donde se lo considera tal y solo se lo considera como tal allí donde el poder estatal lo respalda. Bueno, eso es suficiente para entender cómo funciona hoy el dinero. Pero el problema es con cómo funciona la moneda, perdón, la moneda. Es decir, el dinero en su función monetaria. Pero el problema del dinero es que es más complicado y el párrafo que señalabas, pues no, donde más remite al análisis bancario la solución del asunto, pues no ayuda mucho. Porque en los capítulos que hay del tomo tercero sobre el análisis bancario, del crédito, tampoco hay una explicación de cómo también el dinero en su función dineraria, y el dinero es el todo, en este caso, cuando habla del todo, habla del dinero, que se determina a sí mismo. Tiene que ir más allá de sí mismo. ¿Por qué tiene que ir más allá de sí mismo? Porque se tiene que convertir en capital. Aunque, dice, aquí consideramos al dinero únicamente como dinero, no en cuanto forma del capital. Es decir, la moneda es forma del dinero. Como tal, puede ser perfectamente signo de valor, dinero fiduciario, con que haya un poder que lo respalde. Pero a su vez, el dinero es forma del capital. Como totalidad, tiene que ir más allá de sí misma. En la frase que hemos estado comentando. Bueno, pues eh, quizá por ahí puede estar la respuesta, pero yo no termino de ver de qué forma, en tanto que mercancía universal, en tanto que dinero mundial, el dinero se desmaterializa. Porque lo que funciona hoy como activos de reserva son monedas, son signos de valor. El dólar, el yen y el euro son puros signos de valor nacionales. Podemos decir que se ha construido una institucionalidad internacional, ¿vale? Que se ha reforzado y por tanto las monedas nacionales funcionan también en el espacio internacional. Pero ¿qué? ¿Y el dinero dónde está? Más aparte del oro, que sigue funcionando como activo de reserva, por tanto se puede atesorar, sigue formando parte de los tesoros, pero aparte del oro, ¿qué más tenemos como dinero? ¿Estamos en la época del puro capital? Es decir, esa totalidad ha ido tan más allá de sí misma que hoy entre moneda y capital ya no hay nada. El dinero se ha sublimado a sí mismo.
No lo sé, pero creo que, bueno, que, que aquí probablemente más que en la introducción, que en la contribución tal como está redactada en su versión final, eh, esas intuiciones de Marx que no termina de explicitar y que no son más útiles hoy que la propia explicación del tema del dinero en la contribución, ¿no? Pero así todo sigue siendo insuficiente. En este sentido, a apuntar un par de cuestiones. La primera, un tanto personal, pero yo creo que enriquecedora. Una de las cosas que más me impactó cuando leí yo a Marx ya hace bastantes años fue esto que decía que ningún problema puede ser resuelto hasta que este problema se ha desarrollado completamente. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, y aquí yo creo que lo menciona, no puedes analizar y resolver un fenómeno si este no se ha desplegado y desenvuelto completamente. Entonces, en ese sentido, tal vez sea, digamos, no prematuro, pero él no podía analizarlo y nosotros ahora podemos empezar a analizar esta nueva realidad, tal vez. Porque, como bien decías, todavía el oro sigue ahí. Bretton Woods se acabó en el 71. No hace mucho que el oro era todavía una realidad mucho más presente. Y en cuanto a desmaterializar el dinero, yo no diría que hay tanta desmaterialización. Hay una materialización diferente. Pero al final siguen siendo monedas nacionales. Y en ese sentido tienen una materialidad muy clara, que es la legalidad estatal. Y para nosotros siguen teniendo una simbología importante. Quiere decir, al final, el dólar o el euro o cualquier otra moneda, pues tiene un banco central, tiene unos simbolitos, es decir, que para el funcionamiento cotidiano y ordinario de la sociedad, pues tiene también un impacto simbólico y psicológico. Eso es una materialidad que yo creo que habría que valorar. Pero desde luego nos hallamos en un proceso de falta de claridad en ese sentido e incluso de reorganización de las relaciones sociales, porque está por ver cuánto dura este sistema monetario internacional, ¿no? Si va a cambiar, si va a mantenerse, etcétera, a dónde vamos. Pero nada más que decir en ese sentido. Nos quedamos todavía entonces con la duda y a la espera de analizarlo en mayor profundidad. Muy bien. Aquí os pongo el texto de Shakespeare, y el poema de Quevedo. Obviamente Quevedo ha hecho él su poema, pero me da clara toda la impresión que ha leído El Timón de Atenas, ¿eh? Antes de escribir su poema. ¿Eh? Lo cobarde hace valiente, da autoría al gañán y al jornalero. Bendice al mal nacido, del leproso hace amable a los ladrones, le da títulos, cargos, homenajes y aplausos, dice Shakespeare. Da autoridad al gañán y al jornalero, dice Quevedo. Si puedes pasar esto en un formato PDF por el grupo, pues mira, estaría curioso tenerlo. Vale, pues lo paso. Bueno, pues nada más, ¿no?